Bueno, entonces, vamos a empezar entonces con la unidad 3, que tiene que ver con elementos relacionados a las transmisiones de datos, ¿sí? Ahí vamos a ver determinadas cosas que son necesarias, ya sea instrumentos físicos o conceptos que tienen que ver con cómo se transmiten los datos de un lugar a otro, ¿sí? Todo esto para llegar después a lo que vamos a hacer más ya yendo al tercer trimestre, que va a ser todo lo que tenga que ver con redes de computadoras, ¿sí? En lo de los elementos de la transmisión de datos, obviamente, como ya habíamos hablado en la primera unidad, toda comunicación, sobre todo si estamos hablando de comunicaciones remotas o si estamos hablando de comunicaciones con sistemas informáticos, desde ya que requiere la transmisión de datos de un lugar a otro, ¿sí? Esos datos creo que en algún momento ya nombramos, esos datos pueden ser, las señales por las que transmitimos los datos pueden ser electricidad, en el caso de los cables, puede ser señales o ondas electromagnéticas en el caso de los celulares, por ejemplo, o cuando se transmite, bueno, si hablamos de una comunicación cara a cara, es el mismo, son ondas sonoras en el ambiente, puede ser luz en el caso de la fibra óptica, que no sé si se acuerda que el viernes pasado o sea, no sé si tuvieron clase con alguno el viernes pasado, pero el viernes pasado no andaba internet, era porque se había cortado una fibra óptica grande, creo que en Buenos Aires, y por eso ahí estábamos todos sin internet. Bueno, la fibra óptica, por ejemplo, en lugar de transmitir electricidad como un cable, transmite luz, ¿sí? Bueno, pues ya lo vamos a ver, esas son cosas que vamos a ir viendo más adelante, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, yo les voy a compartir la pantalla. Lo que quiero es que habiliten los micrófonos, porque la idea es participar y no hablar como un banana solo, sino que justamente que todos tratemos de aportar algo que es lo que se nos ocurra, ¿sí? Vamos a empezar, ahí ya comparto. Bueno, vamos a empezar con lo que son dos conceptos que tienen que haber escuchado muchas veces. Este es 5. Con dos conceptos que tienen que haber escuchado muchas veces, que son el concepto de analógico y de digital, ¿sí? Eso lo tienen que haber escuchado mucho. Hoy en día se habla mucho de la educación digital, se habla mucho de la era digital, de la época digital, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O alguien se le ocurra algo, una diferencia o algo que sea analógico o digital? Como para poder establecer alguna diferencia. Un reloj puede ser. Un reloj, excelente, lo primero que salta siempre. ¿Cuál sería un reloj analógico y cuál sería un reloj digital? El del celular y el que suena ese el pulidor ese. Pero en cuanto a pantalla, pensémoslo. ¿Cuál podría ser? ¿El analógico cuál sería? El que tiene las agujas. El que tiene las agujas, exacto. Exacto, el que tiene las agujas, pensémoslo mecánicamente, no el que tiene las agujas dentro de la pantalla de un smartwatch, ¿sí? Eso en realidad es digital, mostrándolo como analógico. Y un reloj viejo digital, o medio viejo, que no sea el celu, por ejemplo, ¿cuál podría haber sido? Para compararlo. El que tenés que acomodar, tipo escribir la hora. Claro, el que tiene los números, los relojes más viejos que pueden tener son los que tienen los displays de 8 segmentos, que se forma un 8 y que con todas las rayitas se pueden formar todos los números. Sí. Eso sería un reloj digital, por ejemplo. Y bueno, es el primer ejemplo que surge todas las veces que hago esta pregunta, es el reloj. Sin embargo, cuando hablamos de reloj, no estamos hablando de transmisión de señales, ¿sí? Sino que estamos nombrando un elemento que puede ser analógico o digital, ¿sí? A ver, ¿qué más? Pensemos en fotos. ¿Cuál sería una foto analógica y cuál sería una foto digital? Analógica, la que está en papel, en coso. Claro, la que sacaban antes con los rollos, con las camaritas con rollo. Eso. Exacto, muy bien. Las que pueden tener de ustedes cuando eran chicos, cuando eran chiquitos, digamos. Sí. O de los padres. Podría ser, profe. ¿Eh? Profe, ¿podría ser también la cámara instantánea? Sí, esa es analógica, ¿sí? ¿Sí? Esa cámara es analógica, exacto. Bueno, por supuesto, ahora tenemos la foto digital, la foto analógica, y por supuesto vamos a tener una cámara digital y una cámara analógica. La cámara digital, por ejemplo, guarda la información en una memoria, ¿sí? ¿Todo de acuerdo? En un pendrive, en una memoria
No sé quién está. No, estoy escuchando todo cortado. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Yo no escucho nada. Lo escucho recortado a todo. Y Capaz arregla que tu internet. Rocío. Sos vos, Ahí Rocío, no sos tengo vos. ni idea de qué dijiste. Capaz que sea tu internet. Capaz que Tenés puedas 2 pesos. reiniciar algo. ¿Estás de tu celu, Rocío? ¿Estás conectada con el celu? Sí. Capaz que te están dando mal internet. Bueno, de última yo la clase la grabo y la subo. Si después no se escucha bien, volverla a ver, ¿sí? Che, escuchen, bueno, entonces hablamos de que teníamos fotos digitales, foto analógica, cámaras digitales, que serían las que guardan, las que sacan fotos y las guardamos en archivos de computadora, básicamente, y cámaras analógicas, que serían las que las que sacaban en el rollo. Las cámaras viejas era un rollo, una película que después se revelaba. No sé, eso es cuando yo era chico, así que ustedes ni existían, digamos. Lejos y hace mucho tiempo, ¿sí? Después, podemos pensar en música también, analógica y digital. ¿Algún dispositivo donde puedan escuchar música de que sea analógico? Alguno debe tener todavía en la casa eso. Con cassette y ahora con el celular. Exacto. Con cassette o con el tocadisco. Eso, que es del año. Los discos de vinilo negro. Ujú. Eso. Eso es analógico, totalmente analógico. Después, música digital podemos tener en CD. La profe. Sí. Hola. No, bueno. Ahí está. Ay, qué idiota que sos. Bueno, entonces, música también tenemos. Digital y analógica, guardada en distintos dispositivos. Por supuesto, tenemos caseteras que son analógicas, tenemos reproductores de CD que son digitales, tenemos un montón de cosas. En cuanto a cámaras de video, tenemos lo mismo. Tenemos cámaras de video, de las cámaras de video viejas que grababan en cassette también, por ejemplo, y las cámaras de video de ahora guardan en memoria. Básicamente, lo digital va a estar muy relacionado a lo que son microchips y a lo que son computadoras o dispositivos informáticos, ¿sí? Acá yo tiro acá una lista de más o menos algunas cosas que pueden ser, ¿sí? De más o menos lo que estuvimos hablando, Para ¿ven? medir la presión. Exacto, el relojito. Sí, el que es digital y está el otro que Exacto. es el que se escucha. Perfecto. Eso lo pueden ver. Los instrumentos de medición hay un montón. Puede ser, como dijo ella, para medir la presión. En el auto, el que tiene un auto que tiene el velocímetro con la aguja, pero con la aguja real, eso es analógico. En cambio, el que tiene el velocímetro dibujado con barritas o que tiene un velocímetro que es dentro de una computadora, que es iluminado con LED, por ejemplo, eso es digital. Lo mismo el cuentakilómetro, los autos más viejos que tienen o las motos, por ejemplo, que tienen el cuentakilómetro, que ustedes se dan cuenta que es un tamborcito que va girando, eso es analógico. Y un auto nuevo tiene el cuentakilómetro con un número guardado en una memoria, digamos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, acá hay una lista de más o menos las mismas. Bueno, otra cosa que se me ocurrió a mí como instrumento musical, una batería grande, una batería analógica, ¿sí? El sonido se reproduce tal cual como se ejecuta. Y una batería digital, parecen como un órgano chiquitito así, donde tienen puras secciones chiquitas donde golpean y hace la música así, ¿sí? Se están riendo estas dos acá que están juntas. Bueno, desde ya que lo digital es generalmente todo lo más nuevo, pero no necesariamente implica que lo digital sea mejor que lo analógico. O sea, son cosas diferentes y lo que es lo digital lo que sí es simplifica lo analógico. La idea de lo digital es poder simplificar lo analógico, que es mucho más complejo generalmente, y poder trabajarlo desde una computadora. Poder llevarlo a una cantidad de datos tal que lo pueda trabajar, por ejemplo, desde una computadora, ¿sí? ¿Qué quiero decir con que no es mejor? Si ustedes le preguntan a un músico o a alguien que sepa mucho de música, ¿qué tiene mejor sonido? Si un CD o un disco de vinilo, le van a decir que toda la vida la mejor música se escucha en disco de vinilo. Porque la música es exactamente tal cual como fue grabada. En cambio, en un archivo MP3, que se pueden ir comprimiendo y que tenemos diferentes tipos de calidades, lo que se hace es se saca parte de sonidos que se supone que el oído humano casi no percibe o no percibe, para que el tamaño del archivo, el peso del archivo sea más chico, ¿sí?
Lo mismo con lo de la batería, o sea, si le dan a un baterista de, no sé, de una banda de rock grande, le da una batería electrónica para tocarlo, va a mandar al diablo, digamos. O sea, son cosas distintas. Generalmente lo digital sí, es lo más moderno, es lo más actual, en muchas cosas es mejor o más rápido, pero no necesariamente quiere decir que lo analógico sea una porquería y lo digital sea lo bueno. ¿De acuerdo? ¿Todo de acuerdo? Sí, sí. Y si no están de acuerdo, bueno, ya está, es así. Bueno, ahora nombramos varios elementos y más o menos creo que quedó claro para todos cuál sería o qué elementos podríamos tomar como diferencia, ¿sí? Bueno, ahora lo que tratemos de explicar es qué es, o sea, cuál es la diferencia entre algo analógico y algo digital. Y como lo primero que surgió era el reloj, y el reloj, más allá de, o vuelvo a repetir, de no ser un instrumento, de no ser algo que transmita señales, el reloj no transmite señales, en este caso solo un mecanismo. Pero a efecto de diferenciar qué es algo analógico de qué es algo digital, el ejemplo del reloj es bastante interesante y simple de explicar. Bueno, tenemos dos relojes, todos llegamos a la conclusión hoy de que este es un reloj analógico y esto es un reloj digital. Bien. Pensemos, por ejemplo, solamente en el minutero, en la aguja, o en este caso en el número, que cuenta la cantidad de segundos, de minutos que van pasando en una hora, ¿sí? Empecemos por el lado del reloj digital. ¿Cuántos valores diferentes puede llegar a tomar ese minutero? ¿Cuántos valores distintos puede mostrar? Y hasta el 60. O sea, hasta el 60 no, sino hasta el 59. No, 60 son. Desde el 0 al 59. Son Por 60. eso. ¿Estamos todos de acuerdo? No son ni 54, ni 100, ni 200.000, ni 2. Son 60. ¿Sí? Va a mostrar los números. Va a empezar a mostrar los números desde el 0 hasta el 59. Cuando termine el 59 va a empezar de vuelta del 0. No hay ninguna otra posibilidad. ¿Sí? Solamente muestra 60 números. Si pensáramos con la hora, ahí, bueno, cambiemos, si depende, si ahí puede ser que sean 12 si tenemos la hora con AM y PM, o 24 si tenemos la hora con el día completo, ¿sí? En el de la hora, ¿sí? ¿Todo de acuerdo? Pero podemos saber cuántos son los valores que nos pueden mostrar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa ahora con el reloj analógico? La pregunta es, ¿por cuántos puntos pasa la aguja del minutero para dar la vuelta entera y representar una hora? 2. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estamos todos de acuerdo que la aguja del minutero va a empezar acá en una hora? Va a dar. A ver, yo voy a ver si puedo. Tengo que. A ver si puedo marcar con la pluma. ¿Estamos todos de acuerdo que. Muy rápido que digamos. Sí, ¿Están bro. todos de acuerdo que esto va a dar la vuelta así? Va a ir dando la vuelta. Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. Y ahí, cuando llega arriba de vuelta, se completa la hora, ¿sí? Sí. ¿Por cuántos puntos diferentes pasa la punta de la aguja? 60. 60, ajá. ¿Quién dice otra cosa? Dos sin contar los minutos. O sea que, a ver, voy a volver a poner el puntero. Ah, no, vamos a poner acá. Opción de puntero, pluma. Uy, qué mal que andan. O sea que supongamos que acá tendría que haber 4 rayitas, ¿no? Vamos a dibujarla más o menos. ¿Todo de acuerdo? Más allá de los chuecos. O sea que ustedes me dicen que el reloj en un momento está acá, la aguja está, en un momento está acá y automáticamente salta acá. Y cuando pasa el siguiente Algunas minuto, sí, otras no. automáticamente desaparece y aparece acá. ¿Eso es así? ¿O se va moviendo por puntos intermedios de esto? Profesor, qué sé yo. ¿Cómo Punto no? intermedio, porque Si se ustedes tiene la en cuenta mueven a la la segunda. aguja, si ustedes agarran, si tienen un reloj y le sacan y lo empiezan a hacer girar, ¿va haciendo salto o se mueve continuo? No, Es se mueve depende. Hay algunos que van, Depende tipo, de la- van como ¿Eh? tac, tac.
clac. No, sí. ¿De qué depende? No depende de nada. Sí, hay algunos relojes que van. No depende de nada. ¿Por cuántos puntos diferentes pasa la punta del minutero de un reloj? No importa si mide 2 centímetros el reloj o si mide 1 metro de circunferencia. No importa. No, ya sé. Pero estamos todos de acuerdo que no Pasa se por las horas, los minutos y los segundos. No. Olvídate los minutos, de la hora y de los segundos. Pensá solamente en la aguja larga, en la de los minutos. ¿Y 2? Todos sabemos que son para- 60, todos sabemos que son 60 minutos, ¿no? Sí. Pero la aguja no pasa por 60 lugares. Si yo miro la hora en determinado momento, es posible que la aguja esté entre medio de dos líneas de los minutos, ¿o no? Sí. Sí, porque se va moviendo despacito entre una y otra. Bueno, Gurice, pasa por todos los puntos de una circunferencia. ¿Cuántos puntos tiene una circunferencia? Infinito, no se pueden contar. Hay infinitos valores posibles. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo que una circunferencia mide 360 grados, pensándolo sin el minutero. Bueno, ¿y en cuántos lugares puedo hacer una rayita? En infinito distinto, porque yo lo puedo hacer a los 10 grados, puedo hacerlo a los 9, puedo hacerlo a los 1 grado, al 0,5, al 0,25, al 0,0000025. Un reloj analógico pasa por infinita cantidad de puntos distintos. ¿Se entiende? Ahora sí se entiende. Bueno, a eso es lo que yo quería llegar. Esta aguja, como gira constantemente, como gira mecánicamente y pasa por todos los puntos, pasa justamente por infinita cantidad de puntos. Y ahí radica la diferencia entre lo analógico y lo digital. Las señales digitales y los instrumentos digitales pueden tener pueden medir o pueden marcar infinitas posiciones distintas. Es probable que si ustedes miran en un reloj chiquito no se notaría, pero en un reloj muy grande que ocupe, no sé, una manzana, es impresionante cómo van a ver la variación entre un lugar y otro, y puede ser que ustedes miren 100 veces la hora, distintos días, la misma hora, y nunca vean la aguja exactamente en la misma posición, porque tienen que invocar justo el segundo exacto. ¿Se entiende? Claro. Bien, entonces, la diferencia principal entre lo analógico y digital es que lo analógico trabaja con una cantidad infinita de valores y lo digital con una cantidad finita. ¿Qué permite eso? Que sea más fácil de organizarlo. Sin embargo, esto es como que sería más completo, ¿sí? Esto es como que sería más exacto, ¿sí? En ese sentido. Acá porque tenemos la exactitud dada con los segundos, obviamente, ¿no? Bueno, acá les mostré lo del display de 7 segmentos que habíamos hablado hoy, que era esto, que permite hacer los numeritos. Bueno, entonces, ahí está, esta sería rápidamente la diferencia entre algo digital y algo analógico. La cantidad de puntos recorridos por el minutero en un reloj analógico son infinitos y la cantidad de valores diferentes tomados por el minutero en el reloj digital son 60. Básicamente, lo analógico trabaja con un número infinito de valores y lo digital con un número finito o contable de valores. ¿Estamos? Esa es la diferencia. ¿Y eso qué mierda tiene que ver con una señal? Lo siguiente. Una señal analógica es una señal de este tipo, ¿sí? Donde si yo me freno en un determinado punto, puedo tener infinitos valores posibles. ¿Por qué? Volviendo al mismo caso que el anterior, entre este punto del medio y esta cresta hay infinitos valores. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es un número, aunque no sean infinitos, pero son muchos, no son contables. Muy diferente es esto donde yo tengo o un 1 o un -1 en este caso. Fíjense que las únicas líneas horizontales, lo vertical no existe, porque si nosotros pensamos que esto es tiempo, o sea, esta línea vertical se podría borrar y directamente sería esta línea, la de arriba, esta línea de abajo y esta, ¿sí? En este caso, en esta información digital, tiene solamente dos valores posibles, 1 y -1, ¿sí? En cambio en esta, si esto pensamos que esto es 1 y que acá abajo está -1, nosotros podemos tener 0,1, 0,01, 0,2, 0,3, 0,004, hay un montón, hay muchísimos valores entre este punto y lo mismo sucede hacia abajo, ¿está? Entonces, esto es básicamente una señal analógica y esto es una señal digital.
Por ejemplo, la transmisión de voz, cuando ustedes usan un micrófono, por ejemplo, en la escuela y el amplificador de la escuela, eso es analógico. Y la señal de voz está compuesta por muchas ondas de diferente frecuencia de señales analógicas. Después lo que se hace para poder grabar la voz en un archivo MP3 es se digitaliza esa onda. Es un proceso que permite solamente tomar algunos puntos de esta onda, no todos, y por lo tanto poder reproducirla de manera digital. Con la lógica pérdida de calidad, aunque nosotros no la notemos. ¿Sí? Entonces, ahí están las dos definiciones medio cortitas y rápidas. Las señales digitales se caracterizan por ofrecer la posibilidad de obtener un número infinito de valores, ¿sí?, en la señal, y las analógicas pueden tener siempre números contables o finitos, ¿sí? Pueden ser 100, 200, 5.000, 3 millones, pero contables, o lo más común, ya que estamos hablando de computadora, es que la información digital sea binaria, 0 o 1, ¿sí? Eso ya lo habíamos comentado, me parece, en algún momento. La Creo que información... lo dijiste al revés, profe, pero bueno, se entendió. ¿Cómo? Creo que lo dijiste al revés, dijiste analógico y dijiste la transmisión perdón. que son contables. Perdón, analógico, si me equivoqué, perdón. Analógico, lo que es infinito, que no es contable. Digital, lo que sí es contable, y la información digital más común utilizada en la actualidad es la binaria, donde sería 0 o 1, que sería lo mismo que decir 1 menos 1, que sería lo mismo que decir 5 volt o 0 volt, que sería lo mismo que decir luz encendida, luz apagada, que sería lo mismo que decir blanco o negro. Dos valores posibles. Claro. ¿Cuáles sean? No me interesa. Si es electricidad, serán valores de electricidad. Si es luz, serán valores de luz. ¿Sí? Qué sé yo, en una transmisión de una fibra óptica, el 0 y el 1 podría ser 1 si en un determinado instante está pasando luz por la fibra, y 0 cuando no está pasando. Entonces, si mandamos puros pulsos, como en una señal de código Morse con la linternita, básicamente eso, el código Morse habría sido digital, por ejemplo, una forma de codificación digital. ¿Sí? Bueno, y acá está lo que le decía de lo de la digital. Pero acá se me pasó de largo. Acá me falta una imagen que no sé por qué no la veo. Esperen que lo vuelvo al... Acá a ver si se ve, porque me quedó sin verse una imagen. No me muestra la imagen. Había una imagen, que no sé por qué no la veo. Déjenme explicar. A ver si la tengo en algún lado. Un segundito, a ver si la encuentro en algún lado. No. Bueno, había una imagen que mostraba cómo se digitalizaba. Entonces, a ver si lo encontramos en internet medio rápido. Alguna imagen de eso. Mostraba cómo... Bueno, no importa, después les paso el PPS bien. Me falta una imagen que teníamos la onda entera y como hechas puras rayitas o como cuadriculada la onda, como haciéndole puras rayitas a la onda digital, dividiéndola, por ejemplo, a este segmentito en 10 espacios de tiempo y calculando el promedio del espacio de tiempo que hay en cada lado. Entonces, como que en lugar de mostrar estos infinitos valores posibles, mostraba 10 distintos. ¿Se entiende? Bien. Y por último, bueno, y lo último acá les muestro un ejemplo de señal binaria, que venía lo mismo que de arriba. Acá, por ejemplo, en este caso es como que está transmitiendo un byte. Si alguna vez, si recuerdan de computación, o no sé si nosotros lo hablamos, creo que no, capaz el año pasado, pero no me acuerdo. Un byte son 8 bits, o sea, son 8 ceros o 1. Bueno, esto es una señal que transmite un byte. En este caso, ¿cuál es el byte? Este, 0101100010. ¿Sí? Esto tiene más, tiene 9. Bueno, esto es más de un byte. Un byte y un cerito más. ¿Pero se entiende? Fíjense que el 0 está marcado en la línea de base y el 1 está marcado como en una cresta más arriba. ¿Sí? Es una señal binaria. Por supuesto, la señal binaria, si nosotros queremos transmitir una señal analógica, transformarla en una sola señal binaria, vamos a necesitar que la señal sea mucho más larga. ¿Sí? En cuanto a tamaño. Pero no me interesa que vayamos tan profundo, simplemente saber que la diferencia entre una señal analógica es que la analógica tiene infinitos valores posibles y la digital tiene la cantidad contada y que la más común es la binaria, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante? Y porque nosotros vamos a trabajar con computadora, entonces lo que tengamos en analógico, si queremos que
que lo trabaje una computadora, de una u otra manera se va a tener que transformar en algo digital, porque la computadora sí o sí guarda, maneja y muestra señales digitales. ¿Sí? Bien. Y vamos al último, y vamos al otro tema, que ya cambiamos, o sea, eso sería lo de analógico y digital. Y lo otro que hay, lo otro que tengo para mostrarles es el tema del modo de transmisión. Esto le quedan 7 minutos, no, llegamos bien. Bueno, los modos de transmisión tienen que ver, esto es más simple que lo anterior, con cómo se efectúa la transmisión entre el emisor y el receptor de la información. Existen básicamente 3 tipos. La transmisión simplex, que es la transmisión donde solamente hay un emisor, ¿sí? Y puede haber uno o muchos receptores, pero la transmisión es siempre en el mismo sentido. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? Cuando miran televisión, ¿ustedes le pueden contestar al que está del otro lado de la pantalla? No. Bien. No. La televisión, la radio, los diarios en papel, ¿sí? Son ejemplos de comunicaciones simplex. Son comunicaciones donde hay un único emisor, y puede haber uno o puede haber cientos o miles o millones de receptores, no importa, pero no se puede responder, no hay retroalimentación, no hay respuesta al mensaje por el mismo medio. No quiere decir que yo después no pueda llamar al canal y hablar con el que está haciendo el programa. Eso es otra cosa, pero estamos estableciendo otra comunicación ahí, ¿sí? Entonces, las comunicaciones simples es donde hay siempre un único sentido. ¿Y por qué esto es importante? Y porque sí, porque va a depender de eso, va a depender el tipo de elemento, de qué tipo de comunicación necesitemos, va a ser el tipo de elemento que tengamos que usar. O sea, nosotros no podemos usar una radio y una televisión si queremos comunicarnos entre 2 personas, digamos. O sea, solamente le vamos a usar a medio informativo, por ejemplo. ¿Sí? Bien, después ya tenemos las que sí hay respuesta. Las que sí tienen respuesta, que son lo más común en la cotidianidad humana, son la semiduplex y la duplex. En la semiduplex se usa el mismo canal, ¿sí? Exactamente el mismo canal, y por lo tanto, solo uno puede transmitir al mismo tiempo. O sea, cuando uno transmite, el otro solo escucha. Y después, mediante algún mecanismo, se cambia al emisor y al receptor, y después el que antes era receptor pasa a transformarse en emisor y y ese es el que transmite, ¿sí? Y el otro escucha. ¿Algún ejemplo? Los audios de WhatsApp pueden ser. Sí, no. O sea, sí, como vos lo estás Lo que pensando, usan porque en los principio si policías. estás escuchando no estás grabando. Sí, en Claro. ese sentido sí. Pero en realidad la transmisión sí se hace duplex en WhatsApp. Profe, ¿Sí? Sí, en todo caso, igual lo pueden ver. profe. ¿Y? Los que usan los policías, no me acuerdo cómo se llaman, Los handy. ¿Los walkie-talkie? que tienen... Exacto. Ah, Ese, eso. el handy, walkie-talkie, la radio de los policías, de los bomberos, de los remises, que son todo lo mismo, es el ejemplo más exacto o fácil de entender de una transmisión semiduplex, ¿sí? Si nunca lo vieron, la radio tiene un botoncito al costado que cuando yo lo presiono, estoy transmitiendo. Y en ese caso, el otro tiene que estar escuchando, ¿sí? ¿Cómo se produce el cambio de roles? Básicamente con la palabra cambio. O sea, yo digo mi mensaje y digo cambio. En ese momento suelto el botón y el del otro lado, como que le estoy diciendo, terminé de decir lo que quería decir, ¿sí? En ese momento, el del otro lado presiona el botón y responde. Y vuelve a decir cambio, ¿sí? Y así se va intercambiando. Si los dos no están presionando el botón, no están escuchando nada, ¿sí? Porque no hay ninguna transmisión. Y si los dos presionan el botón al mismo tiempo y hablan, tampoco se establece la comunicación porque se chocan los mensajes y ninguno de los dos escucha. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, ese es el claro ejemplo de una transmisión semiduplex. Y bueno, y las transmisiones duplex son a las que estamos acostumbrados todos los días, que es unida y vuelta constante, que generalmente usan 2 canales. Cuando hablo de 2 canales, los canales pueden estar separados físicamente, por ejemplo, ser cables distintos, un cable para emitir y un cable para enviar y el otro para recibir, o pueden ser que sean canales lógicos dentro de que sea un mismo canal y que esté dividido adentro, no sé, por frecuencia o incluso por
división de tiempos, que no importa, por ahora no nos interesa, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Aunque nosotros no nos demos cuenta, cuando nosotros enviamos y transmitimos, cuando nuestra computadora envía información a internet y vuelve, la manda por distintos cables. O si tengo dos computadoras, lo vamos a ver más adelante eso. Si yo conecto, por ejemplo, con un switch, dos computadoras y transmito información de una a la otra, hay dos cables hay dos cables que llevan para un lado y dos cables que van para el otro. Entonces sí pueden transmitir al mismo tiempo porque la información no se cruza. ¿Sí? Después, por ejemplo, las señales analógicas, hay millones de señales dando vuelta a la atmósfera. ¿Cómo hacen ustedes para escuchar una radio determinada? Sintonizan el dial. ¿Qué es lo que están sintonizando? Una frecuencia. Lo que hace eso es que capta solamente las señales que se transmiten en una frecuencia. La frecuencia, si yo vuelvo un poquito para atrás, la frecuencia en una señal... qué mal que anda esta computadora, güey. Tengo que instalar el Zoom en la compu grande porque mi nodo no quiere más. A ver. La frecuencia en una señal analógica es lo siguiente. Acá. La frecuencia de una señal analógica es el tiempo, o sea, es esta distancia acá. Desde acá hasta acá. Es una onda de señal, ¿cuánto tiempo demora? O sea, ¿cuántas veces por segundo entra una onda completa de señal? ¿Cuántas veces en un segundo entra una onda completa de señal? Esos son los megahertz, los gigahertz, o los hertz, o los kilohertz, según si la radio son AM, FM, y lo mismo pasa con las compus, ¿sí? Hertz es veces por segundo. Cuando nosotros hablamos de que la computadora tiene 1.3 gigahertz, son 1.3 miles de millones de veces por segundo. O sea, cuando yo digo que un procesador, un megahertz son 1 millón, un gigahertz son 1000 millones. Cuando yo digo que un procesador es de 2 gigahertz, estoy diciendo que ese procesador procesa 2000 millones de instrucciones por segundo. Es veces por segundo. Entonces, en el caso de esto, los hertz sería esto. Entonces, cuando ustedes sintonizan en una radio, lo que están sintonizando es básicamente una frecuencia determinada. Por eso se transmiten varias y ahí tenemos una división de canal que aunque no la veamos, ¿sí? Existe. Está dividido por frecuencia ese canal. ¿Se entiende? Bueno, esto se va a cortar en cualquier momento. Yo les voy a dar un apunte de esto y después, la siguiente clase, vamos a seguir con algunos otros conceptos de esto, ¿sí? Yo les voy a dar un apunte y capaz que algunas preguntitas y capaz que les mando el PPS también si quieren. Igual en el apunte está todo esto.